diseño del Partenón, ya que todos más o menos ubican, ¿ya? Y que está basado en este mismo concepto que estaba mostrando la imagen que digamos puede poner la diapositiva anterior. De todas maneras, este mismo trabajo de dimensionamiento de los segmentos va a aparecer más adelante cuando empezaba a desarrollar luego rápidamente los mismos artistas de la época, ya no solamente a nivel de lo que era la arquitectura típica, sino que también a nivel de lo que es la escultura, ¿ya? Ahora, ustedes tienen que acordarse que eso que estamos viendo como imagen de una totalmente incompleta, aunque sean las esculturas completas, o sea, que tenía sus brazos, por lo tanto, supone que la longitud de los brazos en relación, por ejemplo, a lo que era la longitud o la altura total del cuerpo de la figura, está en relación a esos parámetros, ¿ya? Por lo tanto, también tiene que, entre comillas, suponer que hay una relación, ¿no es cierto?, entre lo que es los brazos, los dos brazos extendidos, hay una inclinación y también lo que es el tamaño o el módulo de la cabeza, que también lentamente comenzó a ser ocupado por los autores de la época como un patrón de medida, el módulo de la cabeza, una manera de dimensionar una altura ideal. Esto ya es un poquito más complejo, ¿ya? Para los que son como más amantes de lo que es la matemática, ahí hay unos conceptos bastante relacionados con este ámbito, ¿ya? Y bueno, ahí se dice, no sé, cuando salen en la parte superior del texto, ¿cierto?, de lo que es la proporción áurea, y más abajo lo que supuestamente está relacionado con la proporción, dice, matemáticamente se plantea la siguiente proporcionalidad, o sea, tiene que los segmentos, lo mismo que había planteado Euclides, buscar los segmentos tales que el cociente, o sea, la relación entre el segmento mayor y menor, sea igual al cociente que resulta entre la suma de los dos segmentos y el mayor, ¿ya? Que es la base también de lo que va a ser definitivamente la sección dorada, la sección áurea. La sección áurea o dorada tiene varios nombres, porción divina, la sección del número dorado, o sea, tiene, pero básicamente se basa en el mismo concepto. Ahora, ¿por qué los griegos trabajaban esto? ¿Por qué se enfocaron tanto en este tema? Porque puede ser que por lo menos en la primera clase decíamos que la idea original de belleza es bastante subjetiva. O sea, cada cual puede tener una idea de belleza. Pero los griegos, como son unos, cuando plantean los cánones, que estamos revisando ahora, ellos tratan de llevarlo al ámbito meramente racional, o sea, racionalizar lo que es la belleza, no se trata de algo subjetivo. Por eso que empiezan a acudir a las matemáticas de geometría, porque es un elemento objetivo, que se puede medir, que se puede dimensionar, después se pueden extraer dimensiones, magnitudes, y por eso es que hay una relación, ¿no es cierto?, con esta idea de la búsqueda de la belleza, que en principio es ideal y luego se transforma en algo más concreto, a través de la matemática, a través de la geometría, y por lo tanto con la aparición de estas famosas proporciones. Todo esto va a ir avanzando también de más adelante con lo que va a ser la Edad Media, el Renacimiento. Y ustedes están viendo, ahí está esto llevado al término numérico, el segmento entre el A y el B, ¿ya? Y de ahí supuestamente hay una fórmula algebraica, una ecuación, y que abajo está traducido en términos numéricos. Para muchos eso es lo que se origina con el nombre, con la denominación de phi, el famoso phi, 1,61. Y aquí ya entramos a la parte como más histórica, y hay una evolución en ese sentido, donde hay varios autores importantes. Por ejemplo, bueno, adelante un compañero me comentaba que algo había averiguado sobre el tema de Fibonacci, y ustedes pueden ver la aparición de un naturalista, ya, de origen italiano, un botánico, que él tenía una especie como de idea, que después coincidieron otros más adelante en la historia de investigaciones en relación a la belleza. Él partía de la idea que una de las formas más perfectas que existen en la naturaleza. La naturaleza tiene equilibrio, tiene armonía, tiene proporción, pero es perfecta de por sí. Y por lo tanto, él, intrigado por esa temática, empezó a buscar una fórmula. Y la fórmula que creó es la que está aquí aparece, ¿verdad? Que se conoce como la secuencia de Fibonacci, la tabla de Fibonacci, ¿ya? Que una vez me acuerdo que la había explicado yo, así en términos como bien generales, y que obedece a una fórmula numérica, si ustedes se fijan bien, ¿ya? Lo cual implica que hay una suma, 2, 3, por decir algo, no sé, se suma lo anterior, el 5, el 5 y el 3,
18 y por lo tanto el siguiente al 21 y así sucesivamente. Y viene a continuación el 34. Por lo tanto, hay una proporción de tipo escalar. ¿Ya? ¿Y eso cómo se dio cuenta él, de alguna manera, cómo llegó a esa fórmula? Bueno, producto de sus observaciones con respecto, por ejemplo, a la morfología, a la forma que tenían, no sé, los tallos de las plantas, ¿cierto? Si ustedes realizan una hoja de carácter vegetal, lo que se llaman las nervaduras de los troncos de árboles, por ejemplo. En fin, hay muchos detalles que tienen que ver con el mundo de la naturaleza. Si ustedes ven el diseño, eso no lo estudió él, pero uno puede sacar en consecuencia porque está basado en un principio, en términos totalmente naturales. Si ustedes ven el diseño de un panal de abejas, en sí mismo es bastante coherente como forma, hay toda una cohesión de elementos y por lo tanto está relacionado con esta secuencia, digamos, numérica de Fibonacci. Posteriores estudios dieron cuenta de que al final la secuencia de Fibonacci se resume en lo que es la proporción dorada. O sea, la búsqueda a través de ciertos elementos naturales de esta idea de perfección, ¿ya? A través de la forma. Y anterior incluso a Fibonacci, que esto ya pertenece a la Edad Media, que estamos hablando del 1200 al siglo XII, perdón, había alguien que había estudiado bastante parecido, que ahí aparece mencionado, que es el mismo, bueno, Leonardo da Vinci, el Pisa de Fibonacci, y había otro que se va a llamar Luca Pacioli, que va a aparecer más ratito, que es como dentro del Renacimiento uno de los primeros que comienza a tratar de estudiar con más profundidad este tema. Esto pertenece a la Edad Media, pero ya está ahí planteado el tema de la secuencia dorada, incluso con connotaciones religiosas, porque para muchos antiguos, para muchos estudiosos antiguos, hay un número perfecto, ya que es el 1, ¿ya? Y el 1 supone que está en el universo. Entonces, a partir de ahí comienzan a construir la escala. Y luego aparece otro personaje que quería mencionar adelante, que es Luca Pacioli, en el cual Leonardo da Vinci va a estudiar algunas de estas investigaciones que iba a desarrollar este personaje italiano. Vean ustedes aplicaciones, en términos más bien botánicos o naturalistas. Ahí se mencionan varios ejemplos que tienen que ver con la secuencia de Fibonacci, desde lo que es, ¿no es cierto?, la forma del girasol, ¿no es cierto?, ¿ya? O el mirasol, como le llaman algunos, ¿ya? Y la serie de formas espirales que tienen muchas plantas también, ¿ya? Hasta llegar incluso a lo que es la concha o la caparazón del Nautilus, que es lo que ven abajo, la estructura que tiene. Si ustedes se fijan bien, cuando van a la playa y toman la concha de un molusco, comienza a ver la simetría, la regularidad de las formas que tiene, ¿ya? Entonces hay una pregunta que se empezaron a hacer los estudiosos antiguos: ¿cómo puede existir tanta regularidad en la naturaleza? No se me entienden. Es una pregunta importante que se hicieron en muchas épocas, muchos estudiosos, hasta llegar a esta idealización, ¿no es cierto?, de una fórmula matemático-geométrica. Bueno, se supone, sí, uno de los primeros que empezó a estudiar ese tema, que va a aparecer una misma detrás, es Pitágoras. Pitágoras es uno de los primeros matemáticos que empezó a estudiar el tema del número y después lo llevó, incluso fue más extremo. Ya, y él habló de que había una manifestación artística que era como el reflejo de la proporción audio, la proporción de la y que tenía que ver con el tema del sonido, la música. Entonces que Pitágoras era músico, ¿ya? Y fue como el primer ingeniero acústico de la historia, donde trató justamente por ver este tema de las secuencias numéricas, rítmicas, ver cómo se podía medir la emisión de un sonido hasta que alguien lo escuchara. Entonces, como en el fondo, en términos simples, como el primer ingeniero de sonido de la historia, ¿ya? Pero basado, no es una casualidad que haya sido matemático. No sé aquí si a alguien le interesa mucho el tema de la música y se dedica a ese tema de la música tiene que ver con matemáticas, esencialmente con matemáticas. Por ejemplo, los compases, la cantidad de tiempo que se demora el sonido en llegar a otro, etcétera. Entonces hay toda una ciencia que es muy antigua, pero que comienza a estudiar el campo de la arquitectura, el campo de la escultura, el campo de la música, pero otros empiezan a observar la naturaleza como un referente, ¿ya? Y la cuestión es de observar continuamente, ¿no es cierto?, cómo funciona, cómo está constituida la naturaleza, ¿ya? No sé, ustedes pueden ver, no sé, la espina dorsal de un pez, la estructura, también.
Incluso término más contemporáneo, y eso está más o menos comprobado, se supone que la cadena de ADN es la secuencia de Fibonacci. Y esto es lo que ustedes conocen, que tienen por ahí seguramente en más de alguna de los bloques de dibujo que aparece siempre. Se le conoce como la proporción humana, ¿no es cierto? El concepto de hombre que tenía Leonardo da Vinci, pero está basado en un estudio anterior que había hecho un arquitecto. Ya, y de ahí se conoce como el hombre de Vitruvio. Vitruvio es un arquitecto italiano que anterior a Leonardo, ¿ya? Y Vitruvio había elaborado una especie de prototipo, patrón de medida para hacer su edificio. Y Leonardo se entera de eso y luego aplica el mismo concepto, pero en términos de proporción humana, fíjense ustedes. Y se basa, como un poco está explicado ahí, en dos figuras geométricas esenciales, que son el cuadrado y el círculo. ¿Ya? Y comienza a tomar las medidas. Entonces, y va tomando diferentes secciones. Una, por ejemplo, hay un punto que parte desde los genitales, y hay otro punto que parte, no sé cómo se menciona ahí, desde el ombligo. Entonces, se lanza con el compás la circunferencia, ¿ya? Y luego se comienza a delimitar la sección a través del cuadrado. Y a partir de ahí comienza el despliegue, el desplazamiento de la extensión de los brazos, la extensión de las piernas. Esa es la idea de la figura humana de Leonardo da Vinci, de la que todos más o menos ubican. Pero, insisto, el primero que había comenzado a trabajar esta idea, en términos arquitectónicos, de ahí por eso se conoce también como el hombre de Vitruvio, porque él había sido de la idea y el que perfeccionó esta idea en términos como llama de figura humana fue Leonardo da Vinci. Ahí ustedes tienen un modelo estético que siguió predominando durante toda la historia. O sea, cuando esto lo empezó a difundir Leonardo, muchos comenzaron a aplicar esto para diseñar esculturas en la época, para hacer la figura humana, la pintura, etc. Bueno, ahí vamos a ver lo mismo, ¿ya? Eso también tiene que ver con la sección dorada al final de columna. ¿Perdón? Ya está bien. Pero por eso ya. Y esto es lo que se llama el famoso rectángulo áureo, ¿ya? Que en algunas oportunidades yo creo que lo tienen que haber visto en fotografía probablemente, ¿ya? Bueno, ahí tenemos un segmento, ¿no es cierto? No importa el tamaño del rectángulo, las dimensiones del rectángulo, pero se supone que se comienza a ser subdividido en una serie de segmentos, ¿ya? Y se utiliza el compás, se utiliza el compás, ¿ya? Se elige un centro, un vértice, digamos, principal, y se lanza la diagonal, también testeada. Y se supone que a partir de ahí, por ejemplo, estos mismos que lo comenzaron a utilizar en la época los pintores, y comenzaban a posicionar los elementos de acuerdo a este parámetro. ¿Ya? No sé, por ejemplo, un paisaje o con personaje, y ellos veían dónde iban colocando el elemento principal y el elemento secundario, de acuerdo a este parámetro. ¿Ya? Hay muchos trabajos artísticos de la época que tienen basado en estas fórmulas. Lo que pasa es que uno no las ve, pero comienza a analizarla, después van a ver un ejemplo, y se puede ver que efectivamente hay una especie de matriz para ubicar los elementos. Porque eso actúa como responde una verdadera matriz obliga. Ahí ya el término también matemático algebraico, ¿ya? Que es lo mismo que se estaba explicando en la versión anterior. Ahí, fíjense ustedes, esto también va a estar bastante ilustrativo, ¿no es cierto? Un rectángulo horizontal, apaisado, y uno vertical o oblongo, ¿no es cierto? La segmentación por la línea, ¿no es cierto?, que da de A a B. ¿Qué pasa con el punto C? Se supone que a partir de ahí comienza la distribución de los elementos. Pero también está relacionado con la sección dorada. Por eso lo vamos a saltar. Con satanismo. Creo que usted tenía cara de arranque. De ahí. Fíjense en esto. Aquí está la famosa caparazón del Nautilus. Y lo que están viendo al lado izquierdo es el esquema. Este es el esquema de la sección de la revolución áurea. Así es exactamente. Ya una segmentación de un gran rectángulo que después se subdivide en otro rectángulo. Ya.
luego hay una subsección donde aparece un cuadrado, que es este, y hay una subsección donde aparece otro rectángulo, H, I, J, F, y luego hay una subsección donde aparece otro cuadrado, y después hay una subsección donde aparece otro rectángulo, y así sucesivamente. ¿Ya? Y hay un trazo o un segmento que va de A a C, y bueno, se supone que esto está marcado con un compás para dar la orientación exacta, y bueno, ahí la ubicación también del otro segmento, ¿ya? Que coincide justamente con esto, con la caparazón, ¿cierto?, de los tipos. Perfectamente. Y la profesora que tenemos en la secundaria, no dijo eso. Ya, este es un ejemplo, sí, que dice, así usando esto, Sí, profe, lo decimos. y después lo van a haber aplicado en un trabajo de Salvador Dalí, que no sé si viene acá. Fíjense, ahí bueno, este es el objeto real, la caparación real. Se supone que la mancha de los animales también está basada en la proporción áurea, porque es bastante rítmico todo lo que hay ahí. La mancha de la cebra, la raya de la cebra, la mancha de la jirafa, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está basado en este concepto clásico griego de la proporción, la armonía, la regularidad de la forma. Bueno, este es un ejemplo aplicado a un edificio que se había construido en Mesopotamia, Asia Menor, pero que básicamente, fíjense, compárenlo con el diseño del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que está basado en un gran, ¿no es cierto?, una gran circunferencia y que después se compone en un cuadrado. Y se supone que ahí hay una serie de triángulos que se van descomponiendo. Hay un triángulo isósceles, después se ve un triángulo equilátero, se ve un pentágono, no sé una cosa apreciar. Que a partir de ahí se van distribuyendo, no sé, la parte superior del edificio, donde se van ubicando las columnas. Ahora, alguien me podría decir, lo cual es válido, que a lo mejor es una aplicación a posterior, como que forzadamente se trató de aplicar y entender cómo se pudo lograr un edificio así. Pero cuando se edifican los edificios en diferentes lugares del mundo, y siguen como la misma norma, quiere decir que están usando un patrón de medida, digamos, regular. La imagen no es muy buena, pero ustedes han visto en mejores condiciones ahí la Gioconda de Leonardo, que supone que también está basada en esta idea de la proporción, ¿ya? Donde el rostro calza justo con un rectángulo, ¿ya? Y viene todas las demás subsecciones, subdivisiones que van desde el pecho hasta donde aparecen las manos. Supone que hay todo un ordenamiento bastante jerárquico de los componentes en este caso de la arquitectura. Ahí, fíjense. Aquí también cabe muy bien el concepto de lo que es la proporción áurea. Incluso piensen ustedes que la dama en cuestión que está en el centro de la Venus es un eje principal vertical. Fíjense la línea horizonte que tiene de fondo. Vean los personajes que la rodean, ¿ya? Y hay toda una, como decía delante, hay toda una matriz, ¿ya? Hay una matriz geométrica detrás de esto. Recuerden que hay que observarlo bien para darse cuenta de cómo funciona, ¿ya? Y fíjense que coincide, que se acuerda un poco de la proporción que vimos delante, donde está ubicada la arboleda de la derecha, fíjense, la curvatura de las alas de la izquierda, ¿ya? Hay toda una organización del elemento bastante planificada. Hay un trabajo que tiene que ver con distribución equilibrada de los elementos. Hay un ejemplo, bueno, ustedes se pueden una fotografía como más del siglo XX, pero hay una comparación de cómo se ha aplicado en términos incluso cinematográficos y publicitarios, que tiene ahora también un ejemplo de un afiche. Ese es un afiche bastante conocido, que está basada. Bueno, además, la proporción áurea se puede utilizar en diferentes, digamos, formatos de presentación, porque también depende del punto de mirada al cual se quiere optimizar.
Porque, por ejemplo, se supone que el punto de mirada está basado en la figura principal que está a la izquierda. Pero alguien podría cambiarle, por lo tanto tiene que desplazar en la sección áurea al otro lado. Hace como el trabajo inverso. Entonces ahí, de acuerdo a eso, va ordenando el texto, va colocando las imágenes más secundarias o de menor rango visual, etc. Ahí, es un trabajo de Salvador Dalí, que está basado con un poco en la misma idea del hombre de Vitrurio de Leonardo da Vinci. Además está decir que Salvador Dalí era profundo seguidor y admirador de toda la filosofía, digamos, matemática, geométrica de Leonardo da Vinci. Y ahí está un ejemplo de otra pintura de Salvador Dalí, que es la famosa Santa Cena, Última Cena. Y vean ustedes la construcción, hay todo un trabajo también bastante diferenciado, que se puede ver incluso por el fondo, la parte superior. Es una especie de cuerpo geométrico que está como extendido, abierto. Sí, porque comienza a ver esto. Ahí comienza a hacer toda la relación de la geométrica. La línea horizonte que está hecha con esa mesa extensa que se pierde en profundidad. Ahí está. Este es un trabajo que acabo de abrir de la izquierda y vean ustedes cómo está aplicada la secuencia, digamos, la producción dorada que vimos delante, basado en el mismo esquema de la Nautilus. ¿Se fijan? Entonces está todo estudiado, aparte de, bastante obsesivo también, era bastante obsesivo Salvador Dalí a trabajar con esta matriz. Entonces se pueden aplicar muchos de esos trabajos que él había realizado. Entonces, y todo, claro, uno ahora, cuando hace la comparación se da cuenta de cómo ordenó los elementos. Pero es como, en el fondo, la estructura que es invisible, no la podemos ver. Pero suponemos, por los puntos de interés que tiene, los puntos de observación, o los puntos altos, digamos, de atención, supone que tuvo que seguir alguna matriz o alguna retícula, digamos, para construir la imagen. Y supone que ahí al lado está el complemento para entender la metáfora, nada más. Otro ejemplo, ya más contemporáneo, más moderno, es lo que hizo un arquitecto que se llama Le Corbusier, y está el nombre francés, suizo-francés, que en la década del 20, tomando estas ideas anteriores, creó su propio modelo estético para, que llamó modulor, ya que está basada en ciertas proporciones del canon de la figura humana. Pero, ¿cuál es la idea? Él es parte siendo arquitecto, crea esa misma matriz para hacer en el fondo la arquitectura a escala humana. Una arquitectura pensada en esta proporción que él idealizó, que él, digamos, trabajó como norma. Pero lo más interesante, él hablaba de por ejemplo, los edificios que construía él las llamaba máquinas para habitar. Pero además hizo otra cosa, que un trabajo que no todos conocen, creó muebles para esas máquinas, para esas viviendas, basadas en el módulo. ¿Ya? Y creó una suerte, vamos a llamarlo así, porque una suerte como de divanes, ¿ya? Que todavía existen. ¿Usted ha ido alguna vez al psiquiatra o al psicólogo? Sí. Esos divanes extensos, esos los creó él, se llaman Choice Long. Y el Choice Long está basado justamente en el módulo. Y así una serie de otras, digamos, muebles para, entre comillas, ambientar la arquitectura que está basada como en la norma que él había ideado. ¿Ya? Entonces ahí tienen otra forma de cómo un arquitecto más moderno, basándose también en este mismo concepto de la proporción áurea, lo trabajó en términos mucho más aplicados en términos de arquitectura y de diseño, ¿ya? En el caso de mi bueno, ahí hay ejemplos más bien del mundo de la naturaleza, ¿cierto? O sea, en este caso el cuerpo humano o parte del cuerpo humano, extensión de cierta parte de la vertebración, en relación a la proporción de la palma de la mano, ¿verdad? Y un ejemplo más contemporáneo de una especie de proyecto piloto de un cirujano bastante obsesivo con el tema para llegar, en caso extremo, de reparar un rostro, hacer cirugía plástica para tratar de aplicar la proporción áurea a la cirugía plástica del rostro, o sea, para la recomposición del rostro. ¿Ya? Son experimentos que él hizo.
Ahora hay un tema ahí que fue discutido en su momento de carácter ético, pero más allá de eso, digamos, como otros especialistas en otras áreas que no tienen que ver precisamente con el diseño o con la expresión artística, la han ido a tratado de aplicar, digamos, en otras áreas. Esto ya es casi se supone que el carnet de identidad, las tarjetas de crédito, están basadas en la producción por la disposición de los textos, de los isotipos de los iconos, ¿ya? La manera, y a veces lo siguiente. Si los griegos perfeccionaron el tema de la producción áurea, y esas obras han quedado en el tiempo, a poco lo mismo. Esas obras que nosotros recordamos de Leonardo da Vinci, de Salvador Dalí y de otros autores, a lo mejor han creado una fórmula en la cual se puede lograr la belleza, o sea, una fórmula objetiva. Y en términos más aplicados, uno se puede preguntar, ¿por qué resulta tan atractiva en términos visuales las tarjetas de crédito? Pues son atractivas visualmente. Sí. ¿Ya? Se supone que también se aplica al diseño de los carnets de identidad. Y me imagino, había que hacer un primer estudio ahí, pero me imagino que las tarjetas VIP están basadas en el mismo sistema. ¿Ah? No, me refiero a lo que es la diagramación por los cambios. Y esto lo estudiaron ustedes en la fotografía, pero igual tiene que ver un poco con ese concepto. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿De qué trataba esto? También un modelo estético, la de los testigos. Los modelos estéticos aplicados en fotografía en sí. La idea de nosotros ubicarnos en el cuerpo. La pregunta, cuando ustedes estudiaron esto, si es que lo aplican, ¿lo hacen intencionalmente cuando hacen una toma fotográfica o un asunto que ya está como ordenado visualmente y llega, se dispara a la cámara? ¿Entienden la pregunta? ¿No? Sí. ¿Sí qué? No, si lo estudiaron, pero cuando lo aplican. A ver, ¿cómo fue la pregunta? O sea, si esto funciona como a posteriori o funciona a priori, si de antemano, seguro ya cuando dispara la cámara fotográfica. Sí, y ya tiene como ordenado cómo van a estar los objetos ordenados ahí en el espacio. O sea, ya está con la ley de texto aquí. No se me entiende. Bueno, sí, puede ser. Es que se transforma en un hábito. Cuando alguien lo hace en términos ya continuos, se transforma en un hábito. ¿Ya? Ya, eso más o menos con respecto a los modelos externos. Falta definir uno que es el último, que era el modelo vivencial. ¿Lo vamos a definir, por favor? Sí, no, que